Saludos, saludos, señores, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de 2x3 en Salud, su programa especializado en esta gran temática que es la salud. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, realmente tú lo dices, en esta gran temática, vamos a decirlo así, que es la salud. Y hablando de esto, vemos que en el país han estado haciendo grandes intervenciones en todas estas comunidades, zonas que fueron más impactadas por el paso del huracán Fiona por República Dominicana. Se está trabajando, se está buscando, se está investigando para detectar a tiempo cualquier brote. Hasta el momento no hemos tenido incidencia de enfermedades, pero sabemos el peligro que corre toda esa población en casos de leptospirosis, que tiende a ser una enfermedad muy frecuente cuando hay inundaciones y la gente está obligada a entrar sus pies en esas aguas sucias contaminadas, y ahora el dengue, que sabemos que el mosquito con la lluvia se va, pero con los cúmulos de agua permanece. Se corre siempre el riesgo, y eso es conocido, de afecciones diarreicas, de problemas respiratorios por la humedad. Me decía una colega que le tocó ir a Higüey a algo familiar, que dice, es fácil verlo en los medios de comunicación, pero cuando te toca ver cómo ese huracán que pasó por aquí siendo categoría 1 impactó a esas comunidades, impactó a la gente más pobre, porque, bueno, te afecta un hotel, ahí hay dinero para reparar el hotel, pero cuando afecta la vida, ya habló el presidente esta semana que sobrepasa los 20,000 millones, no recuerdo las cifras, los 20,000 millones de pesos, es mucho dinero. ¿Qué me preocupa, mi Doris? Y esto es un tema sanitario, pero con un componente social muy alto. Lo que le están poniendo, reparando las casas y haciendo las casas de nuevo de zinc. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que la próxima tormenta se lleva de nuevo ese zinc. Exactamente, de zinc y en los mismos lugares, porque sabemos que hay personas que viven en lugares sumamente vulnerables, que desde que llueve un poquito, pues se le inunda la casa. Entonces lo ideal sería, como dices tú, hacer una inversión, pero una inversión que cuando vuelva un huracán de esa naturaleza o de cualquier otra naturaleza, fenómeno natural, no destruya y no vuelva a vivirse el mismo episodio de dolor. Tipo un poco, Doris, lo que se hizo en la Nueva Barquita, que fue una intervención, señores, que se trasladó. Que esto es política, pero fue tanta la corrupción que hubo en esos gobiernos de Danilo, que las obras buenas ellos no han podido destacarlas. Así es. Por ejemplo, mira, una solución tipo la Nueva Barquita, que tú estás dando solución integral, donde tiene centros comunitarios, donde tiene centros de salud, donde tiene de todo, y saca a la gente de ese entorno de miseria, porque la próxima tormenta que venga, que el tiempo está bastante activo, la temporada, va a llevarse las siguientes casas. Son soluciones integrales que y ahora que tú citas la Barquita, recordamos que ese era el foco de atención, la Barquita. Aquí en la capital. En la capital, cuando iba a haber tormenta, cuando se anunciaban huracanes, cuando se anunciaban temporadas de altas lluvias, pues sencillamente todos nos íbamos a ver los mismos episodios. Porque la gente vivía dentro del río prácticamente a la misma orilla del río. Entonces cuando se iba a llover, ellos sabían que las aguas iban a subir, pues lo veíamos cargando la nevera, cargando los colchones, sus utensilios para evitar que se le dañaran. Y como dices tú, se dio una solución integral. Se trasladó toda esa población y se creó esa nueva Barquita, ese gran proyecto integral. Y ya eso dejó de ser noticia para nosotros. Así que ojalá que se emularan. Oye, lo bueno es bueno, hágalo quien lo haga. Claro, no que hay se que emularan reconocerlo. esos ejemplos y no volvamos a repetir, a poner parches, esa es la palabra, remiendo, decían en mi campo, a ponerle parches a la tela, porque va a volver el problema. ¿Y qué le parece si con con este último mensaje de no poner tantos parches? Y eso es lo mismo en salud. No quiero terminar el comentario sin recordar que se ha estado recomendando al país elevar la cobertura de vacunación. No vaya a ser que entonces vengamos con un brote, por ejemplo, de poliomielitis, que ya tenemos un caso importante en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, las labores preventivas. Prevención, señores. Con la prevención, vacunación, eliminación de criadero, educación, es todo lo que se necesita en materia de salud para que tengamos una población más educada y más sana. Pues con este mensaje nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos de inmediato. No se lo pierda. 2x3 en salud.
Gracias por seguir con nosotras aquí en 2x3 en Salud. Y hoy tenemos un tema que a ustedes les va a encantar porque a nosotros nos fascina ese tipo de tema que es la neurología en niños, la neurología pediátrica, cómo funciona todo este cerebrito de nuestros niños. Y tenemos con nosotros a la doctora Cristian López. Ella es neuróloga pediatra, pero también es neuróloga de adultos, así que es todo un banquete que nos vamos a dar con la doctora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas a 2x3 en Salud. Buenas tardes y gracias por la invitación. Así es, doctora. Lo primero, antes de entrar a ese tema fuerte que nos encanta, usted está aquí porque ustedes tienen, los neurólogos y neurocirujanos del país, una actividad muy importante, casi comenzando el siguiente mes. Háblenos de qué se trata, qué es lo que tienen ustedes. Sé que es un gran evento científico. Bueno, cada año la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía hace su congreso internacional. Se va a celebrar este año del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convención de Hard Rock. En Punta Cana. Va a estar, sobre todo va a estar dedicado al doctor Luis Cantizano, un eminente profesor, neurólogo, santiaguero, y vamos a tener el placer de dedicárselo este año. ¿Está vivo? No, falleció recientemente. Sí, señor. Era un doctor encantador, un profesor que se adaptaba a todo, a cualquier ambiente, tema, edad. Y realmente va a ser un placer para nosotros dedicárselo este año. ¿Va a ser totalmente presencial? ¿Será híbrido? ¿Cómo harán ustedes? Este año definitivamente va a ser presencial. Realmente es un banquete de la neurociencia. Vamos a tener 2 salones, uno dedicado a todo lo que tiene que ver con neurocirugía y otro a neurología. Perfecto. En neurocirugía vamos a trabajar neurooncología, columna, y dentro de la neurología vamos a tener todo lo que es enfermedades demenciales, epilepsia, enfermedades desmielinizantes, neuropediatría, que este año venimos con un bloque de trastornos del sueño durante la niñez. O sea que realmente va a ser un banquete como cada año y es el único momento donde todos los neurólogos y neurocirujanos del país vamos a estar reunidos en un fin de semana para hacer realmente mucha ciencia. Doctora, ¿serán especialistas del país? ¿Los expositores traerán de otros países? Realmente va a ser un banquete internacional. Vienen neurólogos y neurocirujanos europeos, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Perfecto. O sea, y el gran tema, siempre tienen un gran tema que caracteriza la actividad, el tema central. Esta vez va a ser la neurología y neurocirugía del siglo XXI. Nuevas perspectivas y el abordaje multidisciplinario que necesitan estas enfermedades. Doctora, dentro de este campo tan amplio de la neurología y la neurocirugía, ¿cuáles son los aspectos que en este momento ustedes como neurólogos les llama la atención en este siglo XXI, como dicen ustedes? O sea, ¿cuáles son las enfermedades que ustedes ven que están impactando a la población? Si usted quiere concentrarse en la infantil, que esa es su área, ¿verdad? Bueno, en sentido general, las enfermedades cerebrovasculares siguen siendo un problema casi de salud pública. Pero como neuróloga pediatra yo tengo que hablar de lo que me corresponde. Sí. En la pediatría, en la neurología pediátrica hay 2 grandes hitos. Los trastornos del neurodesarrollo, que definitivamente casi tienen una característica, es un boom epidemiológico, los trastornos del espectro autista, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y, como siempre, la epilepsia. El 75% de los pacientes epilépticos inician en su edad pediátrica. O sea que aún los adultos epilépticos en su gran mayoría comenzaron en su edad pediátrica. Tendrá un aspecto importante ese tema que lo hemos tratado aquí también con neurólogos pediatras, pero con otros especialistas, el tema del espectro autista, doctora. Mire, perdón, no. Nosotros los neurólogos pediatras y los psiquiatras, los psiquiatras infantiles, estamos alarmados. Realmente es increíble la cantidad de niños que están reportándose con trastorno del neurodesarrollo en sentido general y específicamente los trastornos del espectro autista. Mucha gente, hay alarma en el sector entonces. Sí, definitivamente.
muchas veces decían, bueno, es que antes no se hacía el diagnóstico, esa persona que en su comunidad era, no, que ese muchacho es raro, es medio inteligente, que no habla con nadie, vive trancado. Bueno, eso era un trastorno del espectro autista, que en aquella vez no se diagnosticó. No se diagnosticaba con su nombre. Exacto, pero definitivamente es verdad que somos más habitantes, es verdad que estamos haciendo más diagnósticos, pero definitivamente la incidencia aumenta. ¿De qué nos hablan los números, doctora? Mire, estamos casi cuadriplicando la frecuencia en este momento que las estadísticas anteriores. Y eso es importante, porque las madres y los pediatras tienen la potestad de dar la voz de alarma. Si usted tiene un niño que no habla a la edad que lo debe hacer, que tiene dificultades de la socialización, que tiene dificultades cognitivas, por ejemplo, no responde a su nombre, usted lo llama y no responde, no entiende ciertos mandatos, es importante que usted vaya con su pediatra para que revisen su neurodesarrollo. ¿Y tienen alguna cifra, doctora, de que alrededor de cuántos niños tenemos nosotros con ese espectro? Eso es un punto que tenemos que trabajar. Usted sabe que las estadísticas aquí en República Dominicana son difíciles y no lo llevamos. Bueno, parte de la exposición de la parte de neuropediatría va a ser iniciar esto, las características epidemiológicas, por lo menos en edades y sexo, de la población neuropediátrica en el país que tiene trastorno del espectro. Es una condición, ¿verdad? Más que una sí, es un trastorno, no es una enfermedad. Es un trastorno, doctora. Hay escuelas diferentes, lecturas diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, tengo una sobrinita con creo que es grado 2, que se dice. Y la doctora en Estados Unidos le dijo, no permita que te mediquen tu hija. Esa parte, no permita que te la mediquen, que no debe medicarse. Dígame, hábleme un poquito de eso. Mire, yo creo que eso es una afirmación muy dramática. Y me llama la atención que sea una médico que dijera que no la medique. En Atlanta. A veces tenemos la dificultad con los psicólogos, los terapeutas que por su estructura y su formación a veces tienen resistencia. Mire, el trastorno del espectro autista como tal no es una enfermedad, por lo tanto no lleva medicación. Sin embargo, hay síntomas en estos niños que impiden que mejore su neurodesarrollo, que muchas veces necesitan cierto tipo de medicación. ¿Cómo cuáles? Sí? Por ejemplo, un niño con trastorno del espectro autista que está con una hiperactividad importante, con un trastorno conductual importante, nosotros como neurólogos pediatras somos los primeros abanderados de que se trabaje terapia conductual. Pero hay muchas veces que esto no es posible y hay que hacer o tener una ayuda medicamentosa. Por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo en general, específicamente los trastornos del espectro autista, muchas veces tienen alteración en el electroencefalograma. Eso es parte del protocolo de investigación de estos chicos. Y quizás es la única condición donde si usted tiene un electroencefalograma anormal con características epileptogénicas, o sea, tiene trazos que parece como si usted convulsionara sin hacerlo, en donde se medica. O sea, nosotros aprendemos por norma, aunque usted tenga un electroencefalograma anormal, si usted no tiene manifestaciones clínicas, no hay que tratarlo. En los casos de los trastornos del neurodesarrollo, muchas veces tienen manifestaciones subclínicas. Un trastorno de conducta puede ser reflejo de estas alteraciones, o muchas veces no tienen ninguna manifestación, pero se sabe que la cantidad de anormalidades en ese electroencefalograma está en relación a las dificultades clínicas que tienen estos pacientes. Entonces es necesario medicarlo. Por ejemplo, perdóname Doris, por ejemplo, los problemas conductuales, ¿cuáles pueden ser? Bueno, el niño puede tener agresividad, atención dispersa, hiperactividad, y son características donde eso impide a veces su progreso cuando se trata de sus terapias correctivas. Obviamente, no todo el que es hiperactivo, tiene trastorno conductual, necesariamente necesita medicación. Pero hay casos muy particulares donde uno sabe que necesita esa herramienta para ayudarlo. No es para sanar el TEA,
no es para tratar el trastorno, es manejar un síntoma Claro, que como le controlarlo. permita mejorar en sentido general su neurodesarrollo. Doctora, le vamos a pedir un permisito y cuando regresemos de la pausa vamos a ver, usted nos daba algunos tips de cómo se identifica, un padre puede identificar algunos de estos trastornos, para que nos hablen qué edad puede el padre ya empezar a notar algo raro digo yo en el sentido de diferente en el niño, para darle a la población esas indicaciones, porque quizás tenemos en nuestro hogar un niño y creemos que es normal, o sea, que a esa edad que no haya hablado, que no haya hecho esto. Así que vamos a seguir hablando con la doctora sobre este importante tema. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con la doctora Cristian López, vicepresidenta de la sociedad, doctora, Sí, la Sociedad sí, Dominicana de Neurología y Neurocirugía, quien además de anunciar su congreso, que será del 13 al 16 de octubre, estamos hablando de los trastornos más frecuentes. En su caso le apasiona toda su especialidad en la parte infantil, que es que ella trabaja. Doris hablaba, doctora, de cómo identifican los padres. Por ejemplo, que yo tengo un niño de 7 meses, de 1 año, no sé, y que tiene la condición del trastorno, ¿cómo se llama? Trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Y después quisiera preguntarle también en base a qué se trata, cuál es el tipo de medicación. Y cómo se diagnostica. ¿Cómo se diagnostica? Mire, en sentido general, todos los trastornos del neurodesarrollo, la clínica, lo que presenta el paciente es lo determinante para hacer su diagnóstico y sigue siendo la primera herramienta. Específicamente en el trastorno del espectro autista, es fácil o hay tips que prenden las alarmas. Exactamente. Por ejemplo, en 3 áreas básicamente del neurodesarrollo del niño. El lenguaje. ¿A qué tiempo ya el niño debería ya empezar Bueno, ustedes saben que en cada época en cada periodo hay cosas que hay que lograr. O sea, un bebé, los 3 primeros 4 o 5 meses debe gorjear. Llega un momento que debe decir monosílabos, luego dice papá, mamá, luego debe de escribir frases. Hay 2 historias en los pacientes con trastorno del espectro autista. El más frecuente es un niño que los padres te dicen, él iba bien, él me reconocía, me llamaba, sonreía, decía papá, mamá, llamaba a la tía, a la nana. Y de repente, entre los 10 y 20 meses, sucede un retroceso o un estancamiento de la adquisición del lenguaje. Entonces el papá que te dice, es que él me llamaba, me decía, y de repente yo lo llamo, ya no me escucha, ellos creen que no le escucha, él oye, o no me responde a su nombre, se maneja señalando cosas, me toma por una mano, ha perdido habilidades en palabras, él decía papá, mamá, lo deja de decir. Y es una situación un poquito traumática para los padres, que generalmente tienden a racionalizarlo. Entonces dicen, no, fue que nos mudamos, fue que él tuvo una niñera que no hablaba español, es que yo hice una maestría, ya yo casi no lo veía, es que le di una fiebre. Se siente uno como culpable. Exactamente. Sí. La otra parte son niños que tienen dificultades en la socialización, inclusive con sus propios padres. Antes yo le hacía gracias, se reía, ya no me hace caso, es como si no estuviera ahí. De repente no siempre, porque ahí es que viene más la confusión. La mamá dice, no, pero es que él a veces yo lo llamo y él viene, pero a veces no viene. Entonces a veces yo creo que tiene algo, a veces creo que no tiene algo. Otra de las manifestaciones son estereotipias. Son niños, por ejemplo, que no toleran mucho el ruido, se tapan los oídos, se queda viendo el abanico, se queda viendo las luces, hace aleteo. Esos son estereotipias de estos chicos. Y la parte sobre todo de la socialización. Él va a un cumpleaños, él se queda en la esquina, no se relaciona con otros. En el colegio me reportan de que él no entra a la rueda, que no juega con los amiguitos. Esto no es matemático para todos los niños, porque hay grado de afectaciones. Por ejemplo, tú puedes tener un trastorno del espectro autista leve o grado 1, donde adquiere lenguaje, sin embargo, es un lenguaje peculiar.
A veces te dicen los papás, es que me preguntan si yo viví en el extranjero. Habla muy correctamente, habla como las caricaturas. Ese sería un como tipo. los muñequitos. Exactamente. Entonces, no habla el coche, el automóvil. Muchos de ellos pueden tener un tema particular de interés. Los dinosaurios, entonces son expertos. Tengo una niña que es una película justamente que de la abogada exacto, coreana. Porque algunos tienen particularmente un tema, que eso era lo que anteriormente se llamaba Asperger. Entonces, esto es importante, déjenme aprovechar la oportunidad, porque cuando tú le hablas a un papá de trastorno del espectro autista, entra en pánico. Cree que su niño va a tener necesariamente mucha dificultad, no va a hablar, no. Lo que pasa es que... Doctora, porque se tiene el antiguo estereotipo de aquellas películas que de los años 60. No, y además que la nomenclatura cambió. Hasta mayo del 2013 teníamos una nomenclatura, hay un grupo de gente que se junta a decirle cómo se van a llamar las entidades. Nosotros por un asunto geográfico nos llevamos más del que se utiliza en Estados Unidos, que el DSM es un librito donde dice cómo se van a llamar todos estos trastornos. Entonces, hasta mayo del 2013 usábamos el DSM-4 revisado, que llamaba a estos asuntos trastornos generalizados del desarrollo. Entonces ahí teníamos autismo, Asperger, había un síndrome de Rett, que ya se sabe que no tiene nada que ver con esto, que es una entidad aparte, trastorno generalizado del desarrollo inespecífico. Entonces, a partir de mayo del 2013, todo esto cambió. Y ya no hay autismo, Asperger, ni nada de esto. Todo el mundo se llama igual, trastorno del espectro autista. Entonces, ya lo que hacemos es que graduamos. Grado 1, leve, moderado, severo, de alto rendimiento, no verbal, sí verbal. Entonces, eso es importante porque cuando los padres a veces tú le das el diagnóstico, necesariamente recuerdan a aquellos niños con mucha dificultad. Y usted puede ser un TEA que se haga funcional, que no tenga ningún problema, que funcione sin ninguna dificultad. Mucha de esta gente que uno conoció, no, que él es medio raro, que no es muy sociable. Y en la oficina tú ves que a veces los padres se hacen su propio diagnóstico. Doctora, yo era así. A mí no me interesa. Por ejemplo, te dice la esposa, doctora, que vamos a un barbecue y mi esposo no le interesa estar chateando. Porque es que yo soy así. Exactamente. Sí. Por ejemplo, tengo un papá que yo gozo. Dígame, porque me gusta ver cómo evolucionan hasta la vida adulta. Llega a la oficina. Ay, doctor, en mi oficina había una fiesta de Navidad con muchísimos pericos ripiados, qué sé yo qué. Y yo le digo, ¿qué usted hizo? Me entré a la oficina a trabajar. Yo le digo, a usted lo van a envenenar allá por antichévere. Porque a él no le interesa eso. Y eso es un rasgo probablemente. Y ese era un paciente que fue TEA. Por ejemplo, tengo otro papá que se trabaja en el Banco de Reserva, valga la cuña. Entonces me dice la esposa, doctora, a él le dijeron que le iban a dar un premio, porque es excelente. Dice, ¿usted sabe lo que él hizo? Él se hizo el enfermo, lo llevaron a la emergencia con dolor. Cuando él vio la hora que ya pasó el premio, él se puso su ropa y se fue para su casa, porque no tiene habilidades sociales. Entonces, a veces pensamos en un TEA como un niño con mucha dificultad, un adulto muy disfuncional, y no necesariamente es así. Entonces, eso es importante que los padres lo sepan. Exacto, que no es un diagnóstico de que ya tu niño no va a avanzar y a ser funcional. Y volviendo a eso, lo importante es un manejo multidisciplinario, su buen programa de terapias, un sistema escolar adecuado que lo sepa manejar, y el resultado no tiene que ser malo. Doctora, ahora que usted habla de eso, de lo importante de ese buen manejo, en nuestro país, lamentablemente, la mayoría de los niños que tienen estas condiciones, estos espectros, no tienen la familia las facilidades económicas para hacer todo eso, y nuestro Estado lamentablemente no le proporciona esas facilidades. Dori, perdóname ahí mismo antes que la doctora intervenga, el CAIT, por ejemplo, que nosotros lo tuvimos aquí, no tienen espacio para tanta... Hasta 5 años en espera un niño para poder entrar. Mire, volvemos a lo mismo. Es increíble la frecuencia y la cantidad de niños que tenemos. Ellos tienen cifras muy altas, la gente del CAIT. Sí, no, y ellos concentran, porque ellos tienen particularmente esa entidad como manejo. Mire, yo trabajo en el Hospital Robert Reed y tenemos un departamento de salud mental que yo pienso que es excelente. Pero es lo que usted dice, no damos abasto. Esto es un tipo de terapia que es costosa a nivel privada, que las ARS muy pocas lo cubren,
porque entienden que esto no es O enfermedad. el plan básico de salud No le da tiene cobertura. sí. Entonces, imagínese usted un paciente que viva en una población rural, donde necesita un sistema escolar adecuado, programas de terapia que a veces no existen. Es más, rural no. A veces tenemos el problema que en ciertas provincias no tienen lo que necesita el paciente. Doctora, déjeme pedirle su anuencia. Nos vamos a ir a unos mensajes comerciales. Vamos a terminar con el tema de la cobertura, pero también usted nos va a explicar qué lectura le está dando la comunidad científica, por qué este incremento alarmante de este espectro autista. ¿Por qué? Si existe alguna explicación ya. Volvemos ahora con la doctora Cristian López, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Cristian López, neuróloga pediatra, sobre los espectros, las diferentes condiciones que afectan a nuestra niñez. Doctora, hablábamos de los costos y las dificultades que tienen las familias dominicanas para que sus hijos, sus niños que tienen este espectro puedan recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué se debe a las terapias y tratamientos, o sea, la atención de estudio para estudiar? ¿Qué requiere el país? ¿Qué se necesita a nivel nacional, como política nacional, que le dé respuesta a estos niños? Mire, yo pienso que en cada hospital pediátrico debiera haber un equipo multidisciplinario donde se pudieran trabajar estas cosas, que generalmente lo hay, pero no en todos los hospitales de cada provincia. Por ejemplo, Santiago tiene su departamento, el Robert Ríos, el Hugo Mendoza, pero eso no es suficiente. Yo pienso que una pareja joven de clase media, trabajadores, uno que trabaja en un banco, otro que con un niño con trastorno del espectro autista, prácticamente su economía se va en esto. Si quiere tener unas buenas terapias de calidad. Definitivamente el CAI es una respuesta. Yo digo, debiera haber un CAI en cada provincia, definitivamente, porque no dan abasto. O sea, estos centros, la lista de espera es enorme. Porque está centralizado. Sí. Yo pienso, eso es algo muy personal a mí, yo creo que no debiéramos tener muchos CAI pequeños, que debiera ser una política global desde el Estado, donde todos esos grupos que trabajan con estos pacientes, porque tenemos los Manas Unidas por Autistas, Nido para Ángeles trabaja parálisis cerebral. Separados. O sea, hay mucha gente tratando de hacer algo por estos niños, que yo pienso que debiera hacerse de manera global integral porque y además las ARS tienen que dar cobertura a esto. O sea, si a mí me duele el estómago, yo voy al gastroenterólogo. Si mi niño no habla, necesita terapia del lenguaje y tiene que darle cobertura. Y doctora, así de sencillo. En términos, ahora voy yo a hacer como una sugerencia aquí, que no es mi papel, pero bueno. Hemos visto en estos días, a propósito de la cobertura de otras patologías, una cobertura mayor que acaba de aprobar el Consejo, para que pudiera pasar eso, algunas fundaciones, instituciones, sociedades médicas, más que las ARS, que lo que hace es que ejecutan y autorizan, hay que ir al Consejo Nacional de Seguridad Social para que eso ocurra, que es el órgano, y hay que ir a la Superintendencia de Salud para que metan, para que introduzcan al catálogo la cobertura de esas condiciones, los procedimientos y las terapias. Mire, nosotros los neurólogos y neurocirujanos tenemos patologías que no se han revisado hace 12 años. Oh, Dios. Y más cosas que están establecidas, nuevas técnicas que no están incluidas. Imagínese usted lo que es introducir esto, porque lo primero que a veces te dicen las ARS, eso es congénito. Y si es congénito no tiene cobertura. No tiene cobertura. Yo, ¿cómo que es congénito? Un niño que nace sano, que a los 20 meses que comienza a deteriorarse, ¿qué pasa? Yo creo que todas las enfermedades de salud mental, de psicología, necesitan cobertura. Y son caros, Todo eso es costosísimo.
porque nada tiene cobertura. Y no es una cosa que tú dices, bueno, hago un sacrificio, son 2 meses de terapia, busco un préstamo. No, esto es un estilo de vida. O sea, que es constante. Y necesita, el sistema escolar es personalizado. Sí. Claro. Quiere decir que es costoso. Costoso. No es una sola terapia. El niño puede necesitar terapia del lenguaje, terapia ocupacional, la parte de motricidad. Es un paciente que necesita acompañamiento. Muchas veces la mamá tiene que dejar de trabajar, o sea que los ingresos disminuyen. Yo pienso que esto es un problema social. Es un problema médico-social y eso tenemos que hacerlo. Y por ejemplo, no solamente el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, yo trabajo mucho trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde por lo menos los trastornos del espectro autista ya se están reconociendo como una entidad. Sí. Pero todavía mis niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad le dicen que son muchachos malcriados. Pero también es alto, doctor, perdón, altísimo, también es alta esa altísimo. Lori, pero yo quiero que antes de que ella pase a ese, me termine la idea de qué dice la comunidad científica ante este alarmantes cifras de niños con trastorno del espectro autista, antes de pasar a las siguientes. Mire, yo digo que el que sepa por qué sucede esto le van a dar el Nobel de la Medicina. Se gana ese premio. Pero definitivamente es multifacético, multifactorial. Los antivacunas le están pegando la vacuna. Eso definitivamente hace mucho que se determinó que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que coincide la edad donde sucede el deterioro, el retroceso, con la edad donde se aplican ciertas vacunas. Pero eso está requete confirmado de que no tiene. Me van a matar ciertos grupos por ahí antivacunas, pero yo tengo que venir a hablar aquí en lo basado en evidencia. Entonces definitivamente hay un componente genético. Es genético. Pero yo digo que es epigenético. Porque es genético, pero tiene que haber alguna condición externa que dispara ese gen. Hay muchas teorías. Que ciertas ingestas, que sí hay un componente gastrointestinal que tiene que ver con eso, el nuevo cerebro es el aparato gastrointestinal. Pero definitivamente una teoría única no existe. Yo le digo a los padres, mire, déjeme hacer el trabajo médico de por qué o no por qué. Su papel es, y mi papel es hacer que su niño avance, mejore, y que adquiera las habilidades que no tiene. No importa que lo haga en 2 meses, 3 meses, 5 meses. No importa cómo se llame. Es que si no habla, que hable. Exacto. Es que si no les respondía, que les responda. Es que si antes usted no podía salir porque él no paraba de moverse, sea capaz de sentarse en una silla y atender. Yo creo que el acompañamiento de estas familias, nosotros como neurólogos pediatras, y como psicólogos, terapeutas, es vital. Y la experiencia nos dice que todo no es malo, que aún dentro de la precariedad se consiguen cosas y que el trabajo multidisciplinario es lo ideal. Yo sola como neurólogo no soy nadie sin el equipo de terapeutas, no soy nadie sin el nutricionista, no soy nadie sin unos papás que comprendan, no soy nadie sin un profesor, una escuela que me lo entienda, que no me lo margine, que no lo deje que se salga para el patio y como caso perdido. Mejor diga, no, yo no puedo tener su niño. Pero que no te lo aísle. Pero que reciba lo que necesite. Porque es muy frustrante para una familia que ha invertido dinero, tiempo, que a fin de año escolar le digan que no, que tiene que llevarse a su niño porque ellos no pueden ayudarlo. O sea, esto se hace desde el principio. Porque sí se logra, doctora. Sí, claro que sí. O sea, la experiencia es buena. Por lo menos mi experiencia es buena. Esto sí, yo le digo a mis padres es amor, paciencia, límite y perseverancia. Esto es una carrera de resistencia. Usted va a ver días que se levanta, que va a sentir que no ha hecho nada. Pero si usted mira para atrás, si usted no hubiera hecho todo lo que ha hecho, su niño no estuviera en esta condición. Entonces, doctora, aparte del espectro del autismo, usted hablaba también del déficit de atención, ¿verdad? Que también ustedes han visto incremento. Sí. No, yo pienso que quizás en el déficit de atención más que incremento es mayor diagnóstico, diferente al trastorno del espectro autista. Aunque inclusive a veces yo pienso que hay un sobrediagnóstico. Hay criterios muy establecidos de lo que es un paciente con trastorno por déficit de atención. Es un niño impulsivo, un niño inatento
y un niño hiperactivo. Pero es algo que quiero conversar. No todo el mundo tiene que tener las tres cosas. Hay niños con trastorno por déficit de atención que no son impulsivos, que no son hiperactivos, que son muy tranquilitos, que son los famosos soñadores, que generalmente son los que llegan tarde. ¿Por qué? Porque a alguien en 8º grado se le prende un bombillo de decir, no, ese niño no es bruto, es que quizás se dispersa. Porque los que son hiperactivos e impulsivos tienen la ventaja que desde kindergarten alguien dice, oye, llévenlo para un psicólogo, llévenlo para algún lado, que este muchacho tiene problemas. Pero, y generalmente reciben el beneficio del tratamiento. Esto es, ¿cómo le explico? Muchos de nosotros somos TDAH que nos quedamos sin diagnóstico. Sí. Y el boom actual es el manejo del déficit de atención en adultos, que es una cosa que casi no se habla. Doctora, volvemos a interrumpirle para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el último segmento del programa y esas condiciones que también ven ustedes, los La epilepsia, que hay que dedicarle su tiempo. Volvemos ahora con la doctora Cristian López. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Cristian López, neuróloga pediatra. Doctora, no queremos terminar el programa sin hablar de la epilepsia en niños. ¿Qué tan avanzado está esto? Si se está diagnosticando más o si existe realmente, no existe una alta incidencia en nuestra población infantil. Sí, definitivamente la incidencia en la población general es de hasta 1%, pero como le decía ahorita, el 75% de los pacientes epilépticos que existen comenzaron en su edad pediátrica. Es importante nosotros como país en vía de desarrollo, porque hay un tipo de epilepsia que está muy relacionado con esto, con el nivel socioeconómico, porque la asfixia perinatal, las infecciones, las neuroinfecciones, tienen que ver con la producción de epilepsia. Sin embargo, esto no es lo único. Yo le digo a mis estudiantes, de cada 10 pacientes que yo veo en mi oficina, 7 o tienen epilepsia o creen que tienen epilepsia. Porque eso es importante, no todo el que se desmaya, no todo el que pierde el conocimiento necesita ataques epilépticos, no, como es se le así. dice, no. Y hay muchos tipos de crisis epiléptica. La gente conoce el típica crisis epiléptica tónico-clónica generalizada. Exacto. Que se cae al piso, que mira los ojos, lo que antes decía la gente, le dio la gota. Y que dicho sea de paso, lo vemos cada vez menos. No sé, al menos donde yo me muevo, yo no veo mucho eso. Ya antes se veía con frecuencia, doctora. Que la porque ya la gente tiene acceso a la medicación, a la información. Sin embargo, hay un gran número de crisis epilépticas que usted está al lado de mí y usted ni se da cuenta. ¿Y cómo podrían manifestarse, doctora? Por ejemplo, una crisis de tipo focal. Puede ser que yo parpadee, que yo desvíe la mirada, que yo mueva un brazo y un pie. Y usted quizás no se da cuenta. Por ejemplo, las ausencias infantiles en niños, donde el niño se desconecta por segundo y después sigue. Y muchas veces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan con ausencia y el motivo de consulta es bajo rendimiento escolar, que el paciente no está aprendiendo. Bueno, ¿qué pasa? Tuve una niña y me dice la hermanita, es que ella se duerme despierta. Y yo, ¿cómo así? Que ella se desconecta. Eso eran unas ausencias infantiles. Tú las medicas y no necesitas ni terapia de aprendizaje, ni terapia de nada, porque la causa era que se desconectaba tantas veces en una mañana en la escuela que no seguía el profesor. Baja el enchufe, baja el switch. Exactamente. Hay, obviamente, contrario a lo que la gente cree, esas tónico-clónicas generalizadas, feas, aparatosas, generalmente son de más fácil control que otras. Por ejemplo, hay unas crisis que se llaman espasmos infantiles, donde muchas veces los pediatras diagnostican esto como cólico, porque el pacientito hace una flexión o una extensión de sus extremidades y más nada, y pasa desapercibida. Sin embargo, ese tipo de epilepsia es de mal pronóstico, deteriora el desarrollo neurológico de los niños y puede convertirse en lo que un tipo de síndrome epiléptico, que es el síndrome de West, que es de muy mal pronóstico. Y esa no cae al piso, no convulsiona, no cae al piso, no vira los ojos, no tiene cialorrea, no bota baba, como dice la gente. Entonces, otra cosa importante, no todo el que tiene epilepsia necesariamente va a tener alteración del neurodesarrollo.
el 70% de los pacientes le va muy bien, se sana, no tiene repercusión en otras áreas de su vida. Lo que pasa es que hay un grupo de pacientes epilépticos que se acompañan de otro tipo de trastorno, que es el paciente que normalmente la población recuerda. Es que es un niño que tenía retraso y convulsiones. No, hay miles de niños que tienen epilepsia, que no tienen retraso del neurodesarrollo. ¿Tiene algún componente hereditario? O sea, yo tengo epilepsia, me caso, aunque esté controlada, y ¿puedo tener un hijo con epilepsia? Ciertos tipos de epilepsia tienen componente genético. Algunos hereditarios y otros no. Por ejemplo, hay epilepsias genéticas que no se heredaron de nadie. Y hay epilepsias genéticas que tienen componente hereditario. Okay. Pero hay otros tipos de epilepsia que están relacionadas con traumatismo, con infecciones, con asfixia perinatal. Y en eso insisto mucho, porque el seguimiento de un embarazo es vital para la calidad del paciente. Muchos de esos pacientes con parálisis cerebral tienen trastornos en el periodo neonatal y da esto como consecuencia. ¿En la epilepsia sí se necesita tratamiento medicamentoso, sí, doctora? Sí, definitivamente sí. Y usted se puede sanar de su epilepsia. Usted no tiene que pasarse la vida bebiendo medicamentos. ¿Es controlada? ¿Se controla o se sana? Nosotros hablamos de que una crisis epiléptica está en control si tiene de 3 a 5 años, libre de crisis, con estudios normales. Y hablamos de que está sano, entre comillas, si al cabo de 10 años no hay recaída. No hay recaída. Doctora, ese tema de la epilepsia y todo esto que usted nos estuvo conversando a nosotras en nuestra población infantil, ¿serán temas de este congreso que ustedes tienen para el día 13, del 13 al 16? Sí, definitivamente. Por favor, en la parte. Del 13 al 16 de octubre, el Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía. Vamos a tener un banquete sobre cirugía de epilepsia. Okay. Viene un chileno, el doctor Campos, que es una eminencia en el mundo, porque eso es parte del tratamiento de las epilepsias refractarias o de fármacos resistentes. Pues, o sea que va a ser realmente, ojalá nos puedan acompañar los médicos internistas, pediatras, estudiantes, residentes, pueden acompañarnos. Así es. Bueno, Doris. Bueno, doctora, pues nosotros felices, la verdad que nos ha encantado este programa, esta cátedra que usted nos ha dado, se ve que es educadora, sí, que da clases sobre estos temas. A nuestros amigos televidentes esperamos que les haya gustado igual que a nosotras y será hasta la próxima semana.